Bueno, qué bendición poder estar aquí en Antequera y compartir la palabra del Señor. Ayer le compartía una palabra a una pareja y les decía: mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿verdad? Cuando nosotros amamos la palabra de Dios y la ponemos por práctica, dormimos como los niños que hemos visto aquí hoy, que seguro que cuando duermen, ¿verdad? Plácidamente, ¿sí? Es una bendición de verdad estar aquí y compartiros esta palabra. Y le pido al Señor que no solamente llegue a vuestra cabeza, sino también que pueda bajar, como cuando comemos, que no solamente se queda en el esófago, sino que luego baja y pueda dar su fruto. Padre, gracias, Señor, que es un privilegio poder estar en tu casa. Tú no tienes millones de casas, tienes una sola iglesia, una sola casa. Estoy aquí en mi familia, estoy aquí con tus hijos, con tus hijas, Señor, y de verdad que sentimos tu presencia, es lo más importante, poder estar en tu presencia, Señor. Y hoy queremos pedirte que puedas usar esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Sabemos que una palabra tuya bastará, como dijo aquel hombre, solo di la palabra y tu palabra sanará. Señor, dices también en el Antiguo Testamento, envió su palabra y lo sanó. Sabemos que solamente con una frase, una palabra que hoy, Señor, tú puedas poner en el corazón nuestro, será suficiente para sanar heridas, para liberar, para romper cadenas, para traer una visión, Señor, que nos acompañe el resto de la vida. Por eso es que respetamos tanto las Escrituras, la palabra, Señor, porque nos puede hacer sabios para salvación. Ayúdanos a ponerla en práctica, que tu Santo Espíritu, Señor, no solamente ponga en nosotros el querer, sino el practicar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hay una palabra no hace falta que lo busquéis porque simplemente es como un preámbulo. Hay una frase que dijo Jesús y que a veces podemos llegar a pasar por alto cuando la leemos, pero que es muy significativa. Estando delante de Pilato, este le dice: ¿así que tú eres rey? Creo que un poco en forma burlona. Y Jesús respondió: tú dices que soy rey. Y mira qué frase. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tú fíjate qué frase tan poderosa. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Es algo habitual que todos celebramos el día que nacimos. ¿Cuántos celebran su cumpleaños? Y por todo lo alto, ¿verdad? ¿Sí? Parece eso el 4 de julio. Pero si es importante celebrar cuando nacimos, ¿sabéis lo que creo que es más importante? Celebrar el día que descubrimos para qué nacimos. Porque aquí Jesús dice: para esto yo he nacido. O sea, era tan fácil, tan concreto, tan claro lo tenía. Yo he nacido para esto. Yo he venido al mundo para esto. Y luego utiliza una palabra: verdad. Realmente yo creo que nosotros, entre muchas otras cosas, yo creo que hemos venido al mundo para hablar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú descubres para qué naciste, eso es como ponerle gasolina al Ferrari. Pero mientras tú te levantes por la mañana sin un propósito claro en tu vida, cuando tú te levantas por la mañana diciendo: otra vez tengo que ir a trabajar, pero te pasa un día, te pasa otro día, llegas por la noche y dices: ya he gastado otras 24 horas más de mi vida. Pero tú no tienes claro por qué Dios te puso en este mundo, es una vida sin sentido. ¿Cuántos pensáis eso? O sea, si tú no estás en el lugar y en la tarea específica
que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, como le dijo a Jeremías, desde antes de nacer, yo ya te di por profeta a las naciones. O sea, fíjate. Pero cuando tú descubres cuál es el propósito de Dios para tu vida, eso es mucho mejor que celebrar un cumpleaños. Yo hablo con muchos cristianos y están como vacíos, están como que van a la iglesia, dan sus ofrendas, sus diezmos, cantan, pero yo les miro a los ojos y están incompletos. Están incompletos. O sea, vienen, se alegran, pero hay una diferencia entre alegría y gozo. No es lo mismo. Hay una diferencia entre tranquilidad y paz. Entonces, hoy yo quiero hablarte de una visión de conquista, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, aunque luego haya partes más específicas, ¿no? Pero vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo, no sé si vais a proyectar el texto, si no os lo leo yo. Génesis, capítulo 1, versos 27 al 28. Yo voy a leer la traducción al lenguaje actual. Siempre que comparto la palabra, me gusta buscar diferentes versiones para intentar hacer que el texto sea más fácil de comprender, ¿no? Sí, por ahí veo que está proyectado. Ahí está, vale. Mira lo que dice. En la versión traducción al lenguaje actual, dice: fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. ¡Wow! ¿Por qué no miras al que está a tu lado y le dices, wow? No, pero ese wow parece un miau. Wow, dile, wow. Pero díselo de verdad, ¿eh? Y dile, tú fuiste creado a imagen y a semejanza de Dios. Vale. Dice, lo creó a su semejanza. Dice, creó al hombre y a la mujer. ¿Sí? Y les dio, mira lo que dice esta traducción. Estoy con la traducción en el lenguaje actual. Y les dio esta bendición. O sea, esta traducción dice que les dio esta bendición. Alguna traducción puede decir mandamiento, ¿no? Pero aquí dice, les dio esta bendición. A veces los mandamientos de Dios los tomamos como algo gravoso, pero en el fondo, ¿qué son? Una bendición. Cuando le decimos a nuestros hijos pequeños, no pongas el dedo en el enchufe, ¿vale? Mi padre siempre me está diciendo que no. Pero eso es una bendición, no poner el dedo en el enchufe. Y si no tienes las cosas claras, pon el dedo en el enchufe y te vas a enterar. ¿Me explico? Entonces aquí esta traducción dice, y les dio esta bendición. O sea, nos dio un mandamiento que es una bendición. Que es una bendición. Y sigo leyendo. Y dice, quiero que se reproduzcan. Estamos hablando de el primer hombre, la primera mujer. Coma, quiero que se multipliquen. Tercer quiero que llenen la tierra, y ahí aparece un i, podríamos quitar el i, poner una coma y decir, quiero que la pongan bajo su dominio. Voy a repetir otra vez, de corridas. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. ¿Sabes? Tú tienes una bendición sobre tu cabeza. ¿Sí? Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y quiero que la pongan bajo su dominio. Los 4 quieros de Dios. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra. Y quiero que pongan la tierra bajo su dominio. Ahora, hay que ir un poco al contexto. Hay que ir al contexto. En este momento estamos en Génesis 1. Ellos no habían caído todavía.
O sea, ¿qué es lo que no había? Pecado. Ahora, yo quiero hacer una prueba de imaginación. Imaginaos, vamos a imaginar, ¿no?, que Adán y Eva no hubieran pecado. Imaginaos que cuando hubiera llegado la serpiente, ¿verdad?, Eva hubiera dicho: lárgate, serpiente, y no hubieran pecado. ¿Hubiera venido Jesús? No. ¿Lo tenéis claro esto? Porque Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados. De hecho, Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, que era la muerte. Esa es la razón por la que Él vino. Él estaba con su Padre en la gloria. ¿Para qué se iba a complicar la vida? Ahora, si Adán y Eva no hubieran pecado y llegáramos hoy, día 8 de diciembre del 2024, sí, correcto, 8 de diciembre, ¿cuál crees que sería el mandamiento que hoy nosotros tendríamos? En caso de que estuviéramos aquí reunidos, que tal vez no estaríamos tampoco reunidos. Pero ¿cuál crees que seguiría siendo el mandamiento? O sea, el Señor no le dijo: hasta el año 2024 vais a seguir esto. No, le dio esa bendición. Entonces, hoy, 2024, 8 de diciembre, nosotros como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, tendríamos que estar reproduciéndonos, tendríamos que estar multiplicándonos, tendríamos que estar llenando la tierra y tendríamos que ponerlo todo bajo nuestro dominio. ¿Qué te parece? Ahora, esta es una visión ¿de qué? De conquista. Esta es una visión de extensión, de multiplicación. Y si te das cuenta, lo que hoy estamos viviendo, voy a hablar localmente en España, aunque es extrapolable a muchos países, es el pensamiento, la idea de todo lo contrario a esto. Pensad por un momento. Voy a repetir otra vez, perdonad que sea cansino, como dice José Mota. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y quiero que pongan la tierra bajo su dominio. Pero ahí no habla de dominar a nadie. O sea, ahí no habla de que el hombre va a dominar a la mujer, que la mujer va a dominar al hombre. Ahora hablaremos un poco de esto. ¿Bien? Pero, ¿qué quiero deciros con esto? Quiero deciros que hoy en día las ideologías, pensamientos e ideas que hay hoy en día es todo lo contrario. ¿Qué nos dicen? Hay mucha gente en el mundo. Fíjate, ya está la eutanasia. ¿Sí? La eutanasia. O sea, los abuelos han estado trabajando toda la vida. Hoy podremos tener pensiones gracias a lo que nuestros antepasados trabajaron, pero como ya ni sirven para votar porque ya están impedidos, ni aportan al Estado, cuando tengan algún tipo de dificultad nos los quitamos de en medio. Qué diabólico es todo, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento vemos ese texto que dice: ante las canas os inclinaréis. Por cierto, nadie se ha inclinado ante mí cuando he entrado. Luego hablo con el pastor. Es broma. Borra eso. Sí, ¿el aborto qué es? Yo quiero haceros pensar por un momento. El aborto es precisamente la ruptura de Génesis 1, 27 y 28, del plan original de Dios. ¿Sabes? No te compliques más. El aborto, el origen, es un origen diabólico y vamos a ir en contra de este mandamiento de reproducir y multiplicarnos. Vamos a cortar la vida desde el principio. ¿Os estoy haciendo pensar ahora? ¿Sí? Y todas las demás ideologías que hay hoy en día, de que tú puedes tener un matrimonio con un hombre o dos mujeres, en el fondo yo quiero que penséis un momento esto. Yo no vengo a criticar nada de esto. Yo no estoy para criticar ni para juzgar. Pero
Cuando no hay un hombre y no hay una mujer, ¿qué es lo que no hay? Reproducción. O sea, tú piensa por un momento. O sea, no es solamente un tema de derechos, que yo ahí no me voy a meter en ese asunto. Es un tema de Génesis 1, 27, 28. Entonces, al quitar el hombre o la mujer de la ecuación, ¿qué es lo que no vienen? Las criaturas. Bueno, hoy en día hay muchos tipos de forma de hacer una gestación, pero todo, si os dais cuenta, es como una especie de oposición a ese mandamiento. ¿Sí? No hay alimentos para todos. Bueno, yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Yo lo único que sé es que cuando vengo en avión, lo único que veo son tierras vacías. Manuel, ¿te pasa eso cuando vas a Colombia? Espacios vacíos y espacios vacíos y espacios... No hay sitio para todos. Y, uy, entonces, ¿qué pasa aquí? Yo debo ser un poco tonto o algo. ¿Cómo que no hay sitio? Si está todo vacío, fíjate alrededor. ¿Sí? ¿Ves una casita por aquí, una casita por el otro lado? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están intentando vender? ¿Quién está detrás de muchas de estas formas de pensamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la visión de Dios? Porque a veces estamos como en una forma, en un tiempo de opresión contra la iglesia, contra todo lo que tenga que ver con valores basados en las Escrituras. Y a veces la opresión del enemigo, la presión de la sociedad, hace que nosotros empecemos a decir, pues a lo mejor es verdad. Es decir, volvemos a Génesis 3. Con que te ha dicho Dios, es que es el mismo patrón, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Verdad, Manuel? Es el mismo patrón. Es decir, siglos atrás, un animalito le dijo a alguien, con que te ha dicho Dios. Hoy en día ese mismo animalito usa personas y nos dice, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Dios. No, pero tú sabes lo que está pasando, que la superpoblación, que si esto, que si lo otro. Ya hay gente incluso que habla con todo esto del COVID, que si fue un virus que salió de un laboratorio, que hay un plan de exterminio. Bueno, no quiero entrar en teorías conspiratorias, ¿no? Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que enfocarnos, nosotros los cristianos, es en esta visión de conquista. Ahora, pastor, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que ahora todos tenemos que empezar a tener hijos. Pastor, que tengo 80 años. Vamos a ver, vamos a matizar esto. Siglos después, por causa del pecado, tuvo que venir el Salvador, el Redentor. Y hay una vez en la que un hombre llamado Nicodemo viene y le dice, ¿cómo puedo entrar en el cielo? O sea, viene más o menos a hablar un poquito así, ¿no? A hacer preguntas y tal. Y Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y este hombre, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, ¿verdad? Empieza como a decir, ¿cómo que nos es necesario nacer de nuevo? ¿Qué pasa? Que y él no, a pesar de ser un maestro en Israel, no entendía la idea. O sea, ¿cómo que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y salir? Y Jesús como que le dice, no lo pillas siendo tu maestro en Israel. Porque una cosa es lo que es nacido de la carne, Génesis 1, 27 y 28, escucha. Una cosa es ese tipo de extensión y otra cosa es una nueva extensión, que es de la que yo te voy a hablar, Nicodemo. Una cosa es eso y otra cosa es lo que es nacido del Espíritu. Entonces, la nueva visión es lo mismo que hay en Génesis, pero con hijos espirituales. Repito, la nueva visión de conquista es lo mismo, pero con hijos espirituales. Quiero que se reproduzcan. ¿Cómo? Con hijos espirituales. Quiero que se multipliquen. ¿Cómo? Con hijos espirituales. Quiero que llenen la tierra. ¿Cómo? Con hijos espirituales. Y quiero que pongan la tierra bajo su dominio. Porque hoy el mundo está bajo el dominio del maligno. Mira, el Señor quiere, escucha esto, el Señor quiere que nosotros dominemos, pero que tengamos un dominio correcto. Porque está el dominio correcto
y está el espíritu de control. Cuando el marido quiere controlar a la mujer, a qué hora llegas, con quién hablas, porque hablabas con ese vecino, o cuando la mujer quiere controlar al vecino, al esposo. Tú ya has orado hoy, has hecho el devocional, no te he visto de rodillas, ¿tú qué te piensas? Y eso es lo que destruye, porque eso no es el dominio. Yo soy pastor, pero no soy pastor alemán. ¿Habéis pillado la idea? O sea, yo estoy para cuidar, no para controlar. Yo no le pongo un micrófono en el bolso de las hermanas para ver dónde van, un GPS escondido en la cartera de los hombres, porque yo no nací para eso. Yo nací para proteger, para cuidar, no para controlar la vida de la gente. Pero lo que yo entiendo que yo nací para dar continuidad a Génesis 1, 27, 28. Por eso mira Pablo, fíjate Pablo, qué hermosas palabras, cuando él dice, porque yo os engendré en el Evangelio. Fíjate, un hombre dando a luz. ¿Cuántos sabían que los hombres podemos dar a luz? A ver, ¿cuántos hombres? ¿No hay ningún hombre aquí? O sea, Dios, fíjate, tú no puedes parir biológicamente. Aunque ahora imagínate todo lo que quieren hacer con la biología, porque esto no es un tema de religión. Hombres que sí, que quieren quedarse embarazados. Esto no es un tema, eso es un tema de biología y de medicina. Que a veces, no, es que los cristianos sois muy intolerantes. No, no, es que es un tema del campo de la biología. ¿Vale? Pero hay algo hermoso y es que nosotros podemos dar a luz. Los hombres podemos dar a luz. Pastor, pero eso suena raro. Vamos a por otro versículo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sentir. ¿Cómo? Por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. ¿Perdona? ¿Dolores de parto? Pablo, ¿te estás diciendo que estás de parto? Otra vez vuelvo a estar de parto. Ya habíais nacido, pero otra vez me hacéis sentir dolores de parto. ¿Y qué dijo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! El mismo Pablo sigue diciendo, porque vosotros podréis tener muchos maestros, pero yo soy vuestro Padre. ¿Ves la visión de Génesis 1 ahí? O sea, Pablo dice, yo no puedo parir biológicamente, pero puedo parir espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la visión de conquista para la iglesia de Antequera? ¿Cuántas veces has tenido dudas sobre cuál era la voluntad de Dios? Yo levanto la mano. Muchas veces, como dice un pastor, he estado perdido en el desierto y sin cantimplora. Perdido, ¡ay, Señor, ¿qué será lo que Dios quiere? Pues aquí fíjate los verbos que utiliza. ¿Cuál es la visión para esta iglesia? ¿Cuál es la visión para Barcelona? ¿Cuál es la visión para la iglesia del Señor? Quiero que se reproduzca. O sea, no os conforméis con los que sois. A mí un día me dijeron, pastor, ¿qué iglesia más grande tiene y tal? Y le dije, esto es ridículo. Pastor, ¿pero qué dice? Mira cuánta gente son. Y le dije, a ver, ¿cuántos habitantes hay en Barcelona? ¿Cuántos somos? Y le dije, somos una pulga en el desierto. Y es que es verdad. Entonces yo no me conformo. Pero tampoco soy un pastor obsesionado con los números. Porque últimamente es muy fácil que una iglesia entre en la obsesión por a ver quién tiene la familia más numerosa. Porque yo cuando voy a una congregación siempre me gusta hacer una frase. Decir, uy, ¿cuántos ojos? Y luego preguntar, ¿y cuántos hijos? ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas habéis nacido de nuevo? Porque a la larga, cuando el Señor venga, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la visión cuál es la meta del Señor para vosotros? Pero cuando digo vosotros, no pienses en conjunto.
Piensa en ti por separado. Voy a hacer el planteamiento de otra forma. ¿Cuál es la visión de Dios para ti? El Señor te dice, quiero que te reproduzcas. Quiero que te multipliques. Quiero que llenes la tierra. Y quiero que tengas dominio. Y en cuanto al dominio, mira lo que dijo Pablo. En 1 Corintios 6:12 dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso, mira qué frase, no permito que nada me domine. En la versión Reina Valera dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste creado para dominar, no para ser dominado. Repito, iglesia, tú fuiste creada para dominar, pero repito, no dominar a otros. Cuidado. A ver, no vaya a ser que la semana que viene alguien te diga, pastor, yo vengo a dominarle a usted. No. Yo digo que en mi casa, pastor, usted, un día me dijeron, pastor, ¿usted manda en mi casa? No. Ah, ¿manda a su mujer? Tampoco. ¿Quién manda? Pues los gatos. Y pues llegamos ahí, mi mujer, ay, mis gatitos, mi gatito, oh, Esos tipos son los que mandan en casa. Vosotros que habéis tenido gato me diréis que sí, ¿verdad? Son los que mandan, ni el hombre ni la mujer. No, es una broma. Pero tú has nacido para dominar. No te dejes que nada te domine. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor da este mandamiento en Génesis 1, 27 y 28, ¿qué es lo que no había? Pecado. Escucha esto. ¿Qué es lo que no había? Pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es lo que frenó el plan de Dios. El pecado es lo que frena la conquista de una iglesia. O sea, cuando en mi vida hay pecado, no conquisto, porque soy conquistado por algo. ¿Sí? Fíjate, el Señor llamó a Sansón. El otro día hablaba de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra vida para no pecar. Y decía, el hombre más fuerte de la Biblia cayó en pecado. El hombre más sabio de la Biblia, ¿quién fue? Salomón, cayó en pecado. Y el hombre más santo del Antiguo Testamento, David, cayó en pecado. Si el más fuerte cayó en pecado, el más sabio cayó en pecado y el más santo cayó en pecado, ¿quién soy yo para decir que no voy a caer? O sea, ¿soy yo mejor que Salomón, que David y que Sansón? Pues no. Por eso el Señor dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, yo no voy a dejar que nada me domine, nada. ¿Por qué? Porque yo soy un dominador, yo soy un conquistador, porque yo soy alguien que ha nacido, ¿para qué? Para reproducirme en otros. Pero, para poder reproducirme en otros, yo a su vez tengo que tener un carácter adecuado, porque imagínate un tipo malo que se reproduce en otro. Pero en el momento en el que el Señor da esta bendición, Adán y Eva, ¿qué tenían? Tenían comunión con Dios, escucha esto, es decir, el caldo de cultivo para la reproducción de una iglesia siempre tiene que ser la comunión con Dios. No los métodos, ¿verdad? Porque hoy en día vamos a poner una pantalla aquí enorme, vamos a poner luces, que la gente llegue y parece que esté en una discoteca y así traemos a los jóvenes, déjate de eso. Es la comunión con Dios. Es la comunión con Dios. Entonces, Adán y Eva, ¿qué tenían? Comunión con Dios. Adán y Eva, ¿qué no tenían? Pecado. Fíjate esos dos caldos de cultivo. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una cercanía, una sensibilidad al Espíritu Santo, y el pecado no encuentra nada en nosotros, nosotros somos caldo de cultivo para la multiplicación. Pero vuelvo a repetir que lo que frena, y no pienses ahora solo como congregación, sino individualmente, lo que te frena es cuando algo te está dominando. Y aquí uno puede pensar en pornografía, puede pensar en beber, en fumar, pero hay otras cosas que también son dominadoras. La impaciencia, la gritería, la falta de educación. Ayer decía en Antequera, o antes de ayer,
decía que no existe alguien bien discipulado cuando es mal educado. No, yo soy un discípulo de Jesús. ¡Oiga, tráigame un café! Usted no es un discípulo, usted se imagina que es un discípulo de Jesús. Pero al único que yo le vi tratar así a la gente fue a los fariseos y a Herodes, que le dijo a alguien, dile a esa zorra. Señor, el Señor era bien respetuoso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quieren hoy esta visión para su vida? ¿Sabes una cosa? Como ha dicho antes Jonathan, con el ejemplo de la cuerda, la vida eterna es eterna, pero la nuestra realmente es muy cortita. Y no sabemos cuándo nos podemos ir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a dejar cuando te vayas? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué vas a dejar cuando te vayas? ¿La hipoteca a tus hijos? ¿Qué vas a dejar? A mí me encanta hacerme preguntas. Me encanta, porque si uno no se hace preguntas no encuentra respuestas. Me encanta, estoy todo el día preguntándome. Por eso tengo la cabeza tan grande. Pero, ¿te has preguntado eso alguna vez? ¿Qué vas a dejar cuando te vayas? Imagínate que te vas mañana. ¿Qué vas a dejar? ¿La gente se alegrará cuando te vayas? ¿O llorará cuando te vayas? ¿Habrás dejado una palabra en el corazón de alguien? ¿Habrás dejado sucesores? Porque el mismo Salomón dice, fíjate, el Salomón en Eclesiastés, cuando él empieza a hacerse, pero me encanta ese libro, ¿no? Y cuando dice, qué vanidad cuando hay un rey que es rico y tiene posesiones y al final no tiene un hijo que le herede. ¿Has visto eso alguna vez en la Biblia? O sea, tiene todo y al final es el criado el que se tiene que quedar con todo porque se ha dedicado a acumular dinero, pero no ha tenido hijos. ¡Guau! ¡Qué preciosa es la Biblia! Yo estoy enamorado de la Biblia, el manual de instrucciones de la vida. Entonces, a veces horas y horas y horas extras y no estamos dejando un legado. Le estamos dejando un legado al banco porque cuando nos morimos ahí se queda el dinero. Entonces, tú tienes que dejar un legado. Tienes que empezar a partir de ahora a pensar en esta visión de conquista. El Señor quiere que me multiplique, que dé a luz hijos. Miran en el Antiguo Testamento cuando una mujer no podía dar a luz, ¿verdad? Que era dame hijos o me muero, como John Knox cuando oró dame Escocia o me muero. O sea, la pregunta es, ¿tú has dado a luz alguna vez a alguien? Pero qué bonito es cuando tenemos más de un hijo. Ayer un hermano compartía en la finca que para que una ciudad o una nación o un país puedan tener continuidad, cada persona tenía que reproducirse en al menos dos más, en sí mismo y en otro. ¿Os acordáis de eso que compartió el hermano? Uf, a mí eso me impactó. Bueno, gracias a Dios yo ya tengo 3 hijos. Ya he cumplido, ¿no? Pero espiritualmente hablando también. Entonces, cuando el Señor nos dice que llenemos la tierra, ¿qué quiere decir? Que al menos, escucha, que al menos cada uno de nosotros sería bueno que diéramos salud al menos a 2 personas. ¿Y tú crees que si tú te pones de rodillas como esas mujeres del Antiguo Testamento, ¿os acordáis de Ana? Escucha, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos. Tú imagínate si nosotros, que no hemos dado nunca a luz un hijo espiritual y sin embargo estamos rodeados de gente que no conoce a Dios. Imagínate que tú llegas hoy a tu casa, te tiras de rodillas con un dolor en el corazón porque nunca has parido, hasta tal punto de que el sacerdote veía a Ana que hacía así y fue y le reprendió. Oye, estás borracha aquí en el tabernáculo, ¿no te da vergüenza? Porque estaba con tanto dolor que ni siquiera era capaz de articular una palabra. Pero sabes, Dios no solamente escucha el lenguaje verbal, sino el lenguaje del corazón.
y la bendijo con uno de los jóvenes niños profetas más importantes. Entonces yo quiero decirte una cosa y voy a terminar con esto. Si tú hoy sientes que el Espíritu de Dios te ha hablado y tú te tomas en serio esta visión, que recuerda que dice que el Señor les dio esta bendición, no es una maldición, no es una carga, es una bendición. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, tengo 2 hijos biológicos, tengo a mi hija Ana, que es una niña adoptada de China, que es un regalo de Dios, pero Dios me ha permitido también tener hijos espirituales. ¿Sabes una cosa, Manuel? Te quiero contar una cosa, no la suelo contar mucho. La sensación, lo que yo he experimentado cuando nació Marta, cuando nació Rubén, cuando en China nos pusieron a Ana en los brazos, vais a pensar que estoy loco, pero os lo voy a decir. Es la misma que yo sentí cuando llevé a una persona a los pies de Cristo. Y verla llorar y entregar su vida a Jesús es lo mismo que cuando mi mujer dio a luz a nuestros hijos o cuando Ana vino a nuestros brazos. O sea, por eso os digo que hay algo espiritual en dar a luz, sea biológica o espiritualmente. Pastor, pero es que yo ya tengo una edad. No tienes una edad para dar a luz biológicamente, pero sí para dar a luz espiritualmente. Tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo se necesita una cosa, ¿sabes qué es? Amar las almas. Amar las almas. No, pastor, si yo amo las almas. Mira, la Biblia dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó. El amor es como la fe. Sin obras está muerta. Si yo digo que amo a las almas y ni siquiera a mis compañeros de la universidad o del trabajo les comparto el evangelio, es como el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no se manifiesta. Entonces, yo quiero dejaros con esta palabra. Vosotros sois una iglesia de conquista. Ese es el ADN que tenéis. El ADN que recibimos de un hombre que llegó el año que yo nací a España. Yo soy el que siempre se sabe la fecha exacta porque fue cuando yo nací. En el año 1964, el año que yo nací, llegó un misionero de Estados Unidos con su esposa porque tuvo una pasión por este país. Y él ha dado a luz, él y su esposa han dado a luz a miles y miles y miles de hijos y nietos y bisnietos que estarán por ahí. ¿Sabes? Porque tuvo una pasión. Y su nombre, ¿sabéis quién es? Daniel y Roda. Y ayer yo le decía a alguien en la finca, Daniel nunca se va a morir. ¿Cómo que no? Porque él nos ha dejado un legado. Y ¿sabes una cosa? El que deja un legado nunca muere. El que deja un legado nunca muere. El que muere es el que no deja nada. Cae en el olvido. Pero la persona que se ha reproducido en otros ha dejado un legado. Entonces, iglesia, no te conformes con decir, tenemos la iglesia llena. No, Manuel, ahora te voy a meter en un lío, porque ahora vais a tener que empezar otra reunión. Nosotros ya empezamos en Barcelona hace tiempo una segunda reunión y ya me están diciendo pastor y la tercera. ¡Ay! ¿Tú sabes qué raro, Manuel? Es la primera vez que yo tuve que repetir el mismo sermón 2 veces el mismo día. O sea, era como un choque mental. No sé si a tus papás le habrá pasado. Era como, voy a repetir lo mismo y los cantantes lo mismo. Era raro, estábamos todos como descolocados. Pero eso es una bendición. Y cuando tenga que hacerlo 3, ya no sé qué voy a hacer. Bueno, ahí tenemos más hermanos, ¿no? Pero ojalá que la próxima vez, pues Manuel me diga, ¿a qué reunión vas a venir? ¿A la primera, a la segunda? ¿O a la tercera? ¿O a la cuarta? ¿O ya te pones una habitación aquí? Porque este pueblo, dice el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Fíjate qué bonito es el texto. Mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho pueblo todavía. ¿Qué te parece?